Hola, ¿qué tal? Hoy me pidieron que hablara acerca de microbiología de alimentos y este es el primer video de la serie. Entonces vamos a comenzar acerca del tema. La microbiología de alimentos se refiere principalmente a la ciencia que estudia los tipos de microorganismos que hay presentes en los alimentos. Bueno, ¿qué tipos de microorganismos hay? Pues principalmente puede haber bacterias, puede haber hongos, puede haber levaduras y puede haber otros, pero los abordaremos más adelante. Pero estos tres son los principales que se estudian. Ahora, antes de entrar directamente al tema, vamos a hablar acerca de lo que es el crecimiento microbiano. El crecimiento microbiano es el aumento del número de células que puede haber presentes en el alimento. Estas aumentan principalmente porque se reproducen, aunque también puede aumentar el número total de células porque se está siguiendo contaminando con una fuente contaminada, válgame la redundancia. Existe también el término que es carga microbiana, que se refiere a la cantidad de células presentes que tiene dicho alimento. Estas células pueden ser bacterias, hongos o levaduras o parásitos de otra especie, pero esos todavía no los voy a abordar. Y bueno, primero como introducción, los microorganismos, aparte de que se dividen en bacterias, hongos y levaduras, se clasifican de acuerdo a la temperatura a la cual crecen. Cuando crecen a una temperatura de refrigeración, a estos se les llama psicrófilos. Esto de filos significa amor o afinidad. Afinidad, de ahí viene, bueno, sí, de ahí viene la palabra afinidad, o sea que eres afín, que te gusta, que amas algo. Entonces, los psicrófilos son aquellos que aman el frío. De estos tenemos principalmente, no, pues sí tenemos los tres, aunque levaduras están un poco más reducidos, pero tenemos bacterias y hongos principalmente. De estos yo creo que todos hemos visto alguna vez, si dejamos un jitomate mucho tiempo en el refri, se llena de hongos, se va pudriendo. Un aguacate, sí, los aguacates se te olvida en el refri, aunque ni siquiera esté abierto, se va a llenar de hongos. Y esos hongos son principalmente psicrófilos. Los que crecen a temperatura ambiente, a estos se les llama mesófilos. O sea, meso, que les gusta la temperatura ambiente. Bueno, meso no es ambiente, sino que es la mayoría de ellos. Entonces los mesófilos son los que representan a la mayor cantidad de microorganismos que pueden estar presentes en un alimento, y estos son los que crecen a temperatura ambiente. Ya después acotaremos un poquito más de qué grado centígrado a qué grado centígrado, pero dejémoslo así. Esta es refrigeración, esta es temperatura ambiente, esta es temperatura como de un caldo. Pues sí, más o menos un caldo, unos 60, 70 grados a lo mucho. Y bueno, entonces estos que crecen a calor, a estos se les llama termófilos. Y a estos que crecen en un calor extremo, que ya es agua hirviendo, a estos se les llama termófilos extremos. También en vez de termófilos, también se les puede dar terminación termofílicos o mesofílicos, también indicando que es la misma raíz, que es afinidad. Entonces, uy, esto casi no se ve. Entonces, esa es la clasificación a grandes rasgos. Los que crecen a temperatura ambiente, en su mayoría, no, pues estos sí los tenemos todos, prácticamente bacterias, hongos y levaduras. Los que crecen a altas temperaturas, ya estamos hablando de 40, 50, 60 grados, 65 a lo mucho. Estos ya nada más son principalmente bacterias, ya prácticamente hongos y levaduras ya casi no tenemos. Y si hablamos de aquellos que crecen y sobreviven a calor extremo, pues ya nada más son bacterias, ya prácticamente no tenemos ni hongos ni levaduras. Ahora, cada uno tiene una importancia en la industria alimentaria o en la industria restaurantera, de cocinas industriales, etcétera, porque causa distintos niveles de daño y tipos de daño a los alimentos o al comensal que coma dicho alimento. Entonces, dentro de los psicrófilos, la mayoría de estos lo que hacen es una descomposición física. Casi no tenemos, sí hay contaminación de toxinas que forman las bacterias,
pero la descomposición es tan evidente que muy difícilmente te comes un alimento ya tan deteriorado. Es como cuando ves el aguacate con hongos o las tortillas con hongos que las dejas en el refrigerador y se te olvidan y se llenan de hongos. La descomposición física es tan evidente que normalmente no los consumes, y si los consumes ya sabes que te va a hacer daño porque tiene mucha carga microbiana en él. Mientras que los mesofílicos también pueden presentar un daño físico muy severo, pero en algunos casos no es tan evidente. Entonces, en algunos casos, la presencia de mesofílicos también puede decirnos que hay bacterias que nos pueden hacer daño y no necesariamente el alimento está muy descompuesto. Mientras que aquellos que crecen con calor, aún en presencia de calor, por ejemplo, tenemos algunas bacterias que sí pueden producir daño y descomponen ya mínimamente el alimento. Entonces, estas también nos pueden causar daño. Y curiosamente, las que crecen a temperaturas más extremas, prácticamente en agua hirviendo, que todavía sobreviven, de estas ya casi no hay de importancia sanitaria, o sea, de que te pueden hacer daño, pero sí descomponen el alimento. Perdón, sí descomponen el alimento. Por ejemplo, un caso muy extremo de estas es una bacteria que antes se le clasificaba como Clostridium, después se le dio una clasificación al género de Sulfotomaculum. Esta bacteria es nigrificans. Se llama así, se le llamaba al principio Clostridium nigrificans porque bueno, al crecer en el alimento daba un precipitado color negro, sobre todo crecía en flanes, algo que llevara yema de huevo principalmente, daba un precipitado color negro que daba un olor a azufre muy feo, como a caño, como a podrido. Y pues no es de importancia sanitaria, difícilmente te vas a enfermar, pero sí causa un olor muy desagradable. Y estos sobreviven en agua hirviendo. Literalmente, para aislarlos, pones la sustancia de la que sospechas que esté, la pones a hervir y ya después cultivas. Ninguno de estos sobreviviría. Pero, por ejemplo, unos que crecen a calor, por ejemplo, un caldo que no está hirviendo, pero sí está medio caliente, unos 60 grados, 70. Por ejemplo, tenemos otro Clostridium que sí es de importancia sanitaria, porque si lo consumes, sí puedes enfermar, que es Clostridium perfringens. Después hablaremos un poquito más de él, pero el Clostridium perfringens sobrevive muy bien en caldos, por ejemplo, las famosas birrias, pancitas, barbacoas, todo lo que consomés, pozoles, todos esos que son alimentos grasosos y que normalmente van calientes, podemos tener presencia de algunos termofílicos que causan daño, como Clostridium perfringens. Mientras que en los mesofílicos, hay tanta variedad de organismos que nos pueden hacer daño, que los clasificamos en una especie, en una rama especial, que son los coliformes. De estos coliformes vamos a hablar en otro video, pero la presencia de coliformes nos indica que precisamente puede haber organismos que nos pueden hacer daño, y por lo tanto la prueba para detectar coliformes en alimentos nos indica que no, si sale positiva, que no podemos consumir ese alimento. Muy, muy, muy posiblemente nos va a hacer daño. Mientras que, pues también aquí en los psicrofílicos también puede haber coliformes. También hay presencia de algunos que nos pueden hacer daño, pero bueno, nuevamente les digo, normalmente en estos dos casos el daño al alimento es tan evidente que no es consumible el alimento, mientras que en estos dos casos el daño físico es mínimo y muchas veces sí consumes el alimento. Y bueno, ya nada más para terminar esta parte, aparte de estas dos aparte de la clasificación por temperatura, también se clasifican en si crecen en aire o crecen en ausencia de aire. A estos se les llama aerobios o anaerobios Los anaerobios, bueno, entonces hay psicrófilos aerobios y anaerobios, mesofílicos aerobios y anaerobios, termofílicos aerobios y anaerobios, y aquí ya no hay tanta diferencia entre los extremófilos, bueno, termófilos extremos, porque como el oxígeno no es soluble a alta temperatura, estos prácticamente no tienen casi oxígeno. Entonces no hay mucha diferencia entre los que puedes encontrar si el cultivo lo haces en presencia de aire o lo haces en ausencia de aire. Ya nomás para remarcar aquí, sobre todo en estos dos géneros, en los psicrófilos y los mesófilos, cuando se crecen en condiciones anaerobias, es decir, sin aire, lo que vamos a observar es que generan olores muy, muy desagradables y muy fuertes.
Por ejemplo, cuando nosotros cerramos un recipiente de plástico y guarda un poco de humedad, llegan a crecer algunos mesofílicos anaerobios, porque está sin aire el recipiente tapado, y cuando tú lo abres huele así de... Uy, ese es un ejemplo de mesofílicos que en pequeña cantidad pueden ocasionar un olor bastante desagradable. Lo mismo pasa con los ciclófilos, también en el refri. Alguna vez se nos olvida un recipiente con comida y cuando lo destapas te quedas así de, ay caray. También los anaerobios son importantes porque generan alteraciones organolépticas, es decir, generan olores y sabores muy desagradables. Mientras que los aerobios normalmente no son tan desagradables los olores, pero eso no significa que no nos vayan a hacer daño. Pero bueno, continuaremos de esto más en otros videos. Gracias.